Pétalos y promesas, el secreto que floreció en el Jardín Real. En 1823, en la opulencia silenciosa de los salones de Madrid, Iris era solo una florista callejera hasta el momento humillante en que pisotearon sus lirios. Cuando la hoja de la injusticia cortó su corazón, surgió Gabriel, heredero del trono y protector curioso, recogiendo nuevas flores en un gesto que conmocionó a la corte. Entre destellos de deseos prohibidos y secretos escondidos en el Jardín Real, intercambiaron confidencias a la luz de los faroles. Pero cada pétalo traía un enigma, y cada suspiro, una promesa que podría estremecer el reino. Prepárate para descubrir cómo una flor simple floreció en valentía, y cómo un príncipe desafió el deber para luchar por amor. Esta es la historia de Iris y Gabriel. Cuando humillación y secretos se encuentran, solo los pétalos saben el tamaño de la verdad. Tormenta en el patio. El cielo plomizo de Madrid reflejaba la tensión que se había acumulado en el Palacio Real durante los 3 días siguientes al encuentro en los jardines secretos. Nubes oscuras rodaban pesadamente sobre las torres góticas, amenazando con descargar su furia sobre la ciudad mientras rumores venenosos circulaban por los pasillos de mármol como víboras silenciosas. Iris caminaba por el patio principal hacia los aposentos de Gabriel cuando el primer grito resonó por las arcadas de piedra. El sonido áspero y acusatorio cortó el aire húmedo como una hoja, haciéndola detenerse abruptamente junto a la fuente central, donde querubines de bronce parecían observarla con expresiones súbitamente amenazadoras. Ahí está ella. La hechicera que embrujó a nuestro príncipe. La voz pertenecía a una mujer de mediana edad vestida con uniforme de criada, pero Iris reconoció inmediatamente los rasgos refinados detrás de la máscara de sirvienta. La marquesa de Villena se había disfrazado entre los empleados, orquestando una representación que haría envidiar a cualquier actriz. En cuestión de segundos, el patio se llenó de figuras sombrías que emergían de las columnas y pasajes laterales. Criados, jardineros, e incluso algunos cortesanos menores formaron un círculo alrededor de Iris, sus rostros contorsionados por una furia que parecía demasiado artificial para ser genuina. El aroma de lluvia inminente se mezclaba con el olor del miedo que brotaba de los poros de su piel. Iris apretó contra el pecho la pequeña canasta de lirios que llevaba para Gabriel, los pétalos delicados temblando con sus dedos temblorosos. «Y miren cómo lleva sus pociones diabólicas», gritó un jardinero que nunca había visto antes, señalando sus flores con expresión teatralmente horrorizada. Esas plantas malditas corrompieron la mente de su Alteza. «Bruja», aulló una lavandera, alzando el puño cerrado. «Trajiste desgracia a nuestra corte». La multitud avanzó, comprimiendo el círculo a su alrededor. Iris podía sentir el calor de sus cuerpos sudorosos, el aliento agrio de algunos que habían bebido valor en botellas de vino barato. Sus manos buscaron instintivamente el pequeño saquito de tierra que siempre llevaba en el bolsillo, como si aquella reliquia de su oficio pudiera protegerla de la locura colectiva. «Por favor», murmuró, su voz casi perdida en el crescendo de acusaciones. «Nunca hice mal a nadie». «Y mentirosa», vociferó la falsa criada que era la marquesa de Tézero. «Todos vieron cómo cambió el príncipe desde que apareciste. Abandonó sus deberes, desprecia a la nobleza, se niega a cumplir compromisos sagrados». El trueno rugió a lo lejos, como si los propios cielos respaldaran las acusaciones. La primera gota de lluvia golpeó el rostro de Iris, helada y pesada como una lágrima celestial. Fue entonces cuando aparecieron los guardias reales, sus botas de cuero resonando contra las piedras del patio con precisión militar amenazadora. 12 hombres corpulentos en uniformes escarlata emergieron de las arcadas, las manos posadas sobre los puños de las espadas, formando un segundo círculo externo que transformó el patio en una arena de gladiadores. «En nombre de su majestad», declaró el capitán de la guardia, un hombre de barba grisácea y cicatrices en el rostro,
tenemos órdenes de investigar acusaciones de brujería contra esta mujer. Iris sintió el mundo girando a su alrededor. Los rostros hostiles se difuminaron en una masa indistinta de odio, y luchó por mantenerse en pie mientras la realidad de la situación la golpeaba como un martillo. Lo habían logrado. Los enemigos de Gabriel finalmente encontraron una manera de alejarla definitivamente. No, susurró, pero su voz se perdió en el rugido creciente de la multitud. «Deténganla», gritó alguien. «Quemen las flores del demonio», vociferó otro. Los guardias avanzaron, sus espadas medio desenvainadas brillando fríamente bajo la luz plomiza. Iris retrocedió instintivamente, pero encontró solo la piedra fría de la fuente a sus espaldas. Los querubines de bronce parecían reírse de su desesperación. Fue en este momento de terror absoluto que una voz familiar cortó el aire como un rayo celestial. «Deténganse. Todos ustedes». Gabriel irrumpió en el patio como una tormenta personificada, los cabellos negros volando al viento que precedía la lluvia, la capa ducal ondeando detrás de él como alas de águila. Sus ojos color acero chispeaban con una furia que Iris nunca había presenciado, transformando sus facciones aristocráticas en una máscara de autoridad real absoluta. El silencio que siguió fue tan súbito y completo que solo el murmullo distante del trueno se atrevió a romperlo. Incluso la lluvia pareció vacilar ante la presencia imponente del príncipe. «Alteza», murmuró el capitán de la guardia, haciendo una reverencia vacilante. «Solo estábamos cumpliendo órdenes». «¿Órdenes de quién?», rugió Gabriel, su voz resonando por las arcadas con poder suficiente para hacer que los pájaros alzaran vuelo desde los tejados distantes. La multitud retrocedió involuntariamente ante su furia, pero la marquesa de Tézero, aún disfrazada de criada, se atrevió a dar un paso adelante. «Órdenes del pueblo», declaró con falso valor. «Esta mujer corrompió a vuestra alteza con artes sombrías. Toda la corte puede testificarlo». Gabriel se volvió hacia ella con un movimiento depredador que hizo palidecer visiblemente a la mujer. «¿Y quién eres tú para hablar por el pueblo?», preguntó, su voz peligrosamente baja. La marquesa vaciló, percibiendo que se había expuesto demasiado. Sus manos temblaron mientras trataba de mantener la farsa. «Solo soy una sierva fiel que», comenzó. «Mentira», cortó Gabriel. «Reconozco tu voz, marquesa de Tézero. ¿Qué juego patético es este de disfrazarse entre los criados para incitar rebelión?». Un murmullo de shock atravesó la multitud. Algunos de los participantes genuinos de la revuelta comenzaron a percibir que habían sido manipulados, sus rostros mostrando confusión creciente. Gabriel caminó lentamente hasta Iris, que permanecía acorralada contra la fuente, los lirios aún apretados contra el pecho como un escudo frágil. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese momento de conexión silenciosa, ella vio algo que la hizo olvidar momentáneamente el peligro, amor absoluto y protección incondicional. «Esta mujer», dijo él, volviéndose para enfrentar a la multitud hostil, «es mi invitada personal en este palacio. Cualquier afrenta hacia ella es una afrenta directa hacia mí». El capitán de la guardia tosió nerviosamente. «Pero Alteza, las acusaciones de brujería son serias. Son ridículas», explotó Gabriel, desenvainando su espada en un movimiento fluido que hizo cantar el acero en el aire húmedo. «Y tendré el placer de demostrar personalmente mi opinión sobre tales acusaciones a cualquiera que se atreva a tocarla». La hoja de su espada capturó un rayo de luz que logró perforar las nubes, brillando como fuego líquido. Iris sintió una mezcla de terror y admiración ante la imagen imponente que él presentaba, un príncipe dispuesto a desafiar al mundo por ella. «Alteza», murmuró el capitán, claramente incómodo con la situación. «No podemos ignorar órdenes directas del Consejo Real».
El Consejo Real no gobierna mis decisiones personales, declaró Gabriel, apuntando la espada hacia los guardias. Y esta florista está bajo mi protección directa. Quien se atreva a contrariarla, me contraria a mí. En este momento dramático, el trueno explotó directamente sobre sus cabezas, tan alto y cerca que hizo temblar el suelo bajo sus pies. La lluvia comenzó a caer torrencialmente, transformando el patio en un teatro mojado donde la luz dorada de los relámpagos creaba sombras danzantes en las paredes de piedra. El efecto fue casi sobrenatural. La multitud se dispersó rápidamente, buscando refugio bajo las arcadas, dejando solo a Gabriel, Iris, los guardias reales y la marquesa desenmascarada en el centro del patio inundado. Gabriel no bajó la espada. La lluvia escurría por sus cabellos, moldeando sus ropas nobles al cuerpo atlético, pero su postura permanecía desafiante y protectora. Gotas de agua brillaban en sus pestañas oscuras mientras mantenía la mirada fija en los guardias. «Capitán», dijo, su voz cortando el sonido de la lluvia. «Informe al Consejo Real que el príncipe Gabriel de Borbón asume total responsabilidad por la señorita de la Croix. Cualquier acción contra ella será considerada traición contra mi persona». El capitán de la guardia tragó saliva, claramente dividido entre las órdenes conflictivas y la autoridad real incuestionable del príncipe. «Alteza, esto puede ser interpretado como rebeldía», completó Gabriel, una sonrisa peligrosa curvando sus labios. «Que así sea. Prefiero ser un rebelde que un cobarde». Iris sintió lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro. La magnitud del sacrificio que él estaba haciendo por ella era abrumadora. Gabriel acababa de declarar guerra a su propia corte, poniendo en riesgo su posición, su herencia, su futuro, todo por una florista huérfana. La marquesa de Tézero, completamente empapada y con el disfraz arruinado, se atrevió a un último intento. «Alteza, el pueblo no aceptará». «El pueblo no decide a quién amo», cortó Gabriel, volviéndose hacia ella con furia renovada. «Y tú, marquesa, responderás personalmente por esta farsa». «Guardias. Arresten a esta mujer por incitación a la violencia y suplantación fraudulenta». Los guardias vacilaron, claramente confundidos sobre qué autoridad seguir. La tensión en el aire se volvió casi palpable, cargada como la electricidad que precedía a los rayos. Fue en este momento crítico que una nueva figura apareció bajo las arcadas. El conde de Almeida, consejero principal del rey, emergió de la lluvia como un espectro sombrío, su expresión grave cargando noticias que prometían alterar el curso de todos los eventos. «Alteza», dijo, haciendo una reverencia que parecía más protocolar que respetuosa. «Su Majestad solicita su presencia inmediata en el Salón del Trono». Y, sus ojos se movieron fríamente hacia Iris, la señorita también ha sido convocada. Gabriel mantuvo la espada en alto, no dispuesto a retroceder. ¿Con qué propósito? Para responder a las acusaciones formales que han sido presentadas contra ambos, respondió el conde, su voz cargada de significados sombríos. El Consejo Real ha decidido que llegó el momento de una resolución definitiva. El trueno rugió nuevamente, como si los propios cielos aprobaran la sentencia inminente. Iris comprendió que la tormenta en el patio había sido solo el preludio de una batalla mucho mayor que los esperaba en los salones del poder. Gabriel finalmente bajó la espada, pero sus ojos permanecieron desafiantes. «Muy bien», dijo, extendiendo el brazo hacia Iris. «Enfrentaremos juntos lo que venga». Ella aceptó su brazo, sintiendo la fuerza y determinación que fluían de él como una corriente eléctrica. Mientras caminaban hacia los aposentos reales, dejando atrás el patio inundado y los rostros hostiles, Iris no podía alejar la sensación de que acababan de cruzar una línea de la cual no había retorno. Gabriel había elegido su bando públicamente, transformándose de príncipe obediente en rebelde real.
Pero ¿cuál sería el precio de su lealtad? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar el rey para preservar el orden establecido? En la entrada del salón del trono, el conde de Almeida se detuvo y se volvió hacia ellos con una sonrisa que no prometía nada bueno. Antes de entrar, dijo, su voz baja y amenazadora, debo informarles que la archiduquesa Matilde llegó a Madrid esta mañana. Su Majestad ha decidido acelerar los planes matrimoniales. Iris sintió el mundo desplomarse a su alrededor. Gabriel apretó su brazo con fuerza, pero ella podía sentir la tensión que recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. La tormenta apenas había comenzado. Y ahora, en el centro del huracán político que se formaba, tendrían que enfrentar no solo la furia de la corte, sino también la presencia física de la mujer destinada a separar para siempre sus corazones entrelazados. Pero una pregunta permanecía en el aire, más amenazadora que cualquier trueno, si Gabriel acababa de declararse públicamente un rebelde. ¿Qué castigo reservaba el rey para un hijo que había desafiado abiertamente las tradiciones sagradas de la corona? Fuga entre pétalos. La luna había desaparecido tras espesas nubes cuando Iris se deslizó silenciosamente entre las sombras de los jardines reales, sus pies descalzos haciendo apenas un susurro contra la hierba húmeda. El aire nocturno cargaba el perfume intenso de los lirios que florecían en los canteros secretos, una fragancia que normalmente la tranquilizaba, pero que ahora parecía cargar presagios sombríos. 3 horas antes, Gabriel había logrado enviarle un mensaje a través de Tomás, el viejo jardinero que cuidaba los bulbos raros desde hacía más de 30 años. Las palabras escritas con su caligrafía elegante aún resonaban en su mente como un mantra desesperado: encuéntrame en la cripta al sonar la medianoche. Nuestra única oportunidad es partir antes del amanecer. El enfrentamiento con el rey había sido devastador. Gabriel había regresado al encuentro con ella con el rostro pálido y los ojos cargados de una determinación que mezclaba desesperación y coraje. Sus palabras fueron pocas, pero suficientes para que ella comprendiera la gravedad de la situación: o huían esa noche, o serían separados para siempre. Iris localizó la entrada de la cripta entre 2 antiguos olivos cuyos troncos retorcidos parecían guardianes ancestrales de los secretos subterráneos. La puerta de hierro forjado se encontraba entreabierta, y una luz dorada temblorosa se filtraba por las rendijas, revelando que alguien ya la esperaba en las profundidades. Descendió los escalones de piedra gastada, sintiendo la temperatura enfriarse gradualmente mientras el aroma terroso de los bulbos enterrados envolvía sus sentidos. La cripta era un mundo subterráneo fascinante. Arcos góticos sostenían el techo bajo, y a lo largo de las paredes, estantes cuidadosamente organizados albergaban miles de bulbos de lirios en diferentes etapas de latencia. «Niña querida», murmuró una voz familiar. Tomás emergió de las sombras cargando una lámpara de bronce, su rostro arrugado iluminado por la llama danzante. Había servido a la familia real durante décadas, y sus manos callosas conocían cada secreto de los jardines como un amante conoce el cuerpo de la amada. «¿Dónde está Gabriel?», preguntó ella, mirando ansiosamente alrededor de la cripta silenciosa. «Su Alteza vendrá pronto», respondió el viejo jardinero, guiándola hasta una sección particular donde los lirios más raros reposaban en cajas de madera. «Primero, debo mostrarle algo que puede salvar sus vidas». Se arrodilló frente a una caja marcada con símbolos que ella no reconocía, abriéndola con reverencia casi religiosa. Dentro, protegidos por musgo húmedo, se encontraban bulbos que parecían pulsar con vida propia, sus superficies nacaradas reflejando la luz de la lámpara como perlas subterráneas. «Estos son los lirios de Valencia», explicó Tomás, su voz cargada de admiración. «Fueron traídos por los moros hace siglos y crecen solo en suelo bendecido por lágrimas de amor verdadero». Iris extendió la mano, tocando delicadamente uno de los bulbos. La textura era sedosa y extrañamente cálida, como si guardara dentro de sí el calor de pasiones antiguas.
¿Por qué me muestra esto?, susurró ella. Porque estas flores tienen el poder de florecer en cualquier lugar donde el amor verdadero eche raíces, respondió él, seleccionando cuidadosamente 12 bulbos y envolviéndolos en tela de seda. Llévalos contigo. Donde quiera que se establezcan, plánenlos juntos a la luz de la luna. Serán su protección y su sustento. El sonido de pasos resonó en la escalinata y Gabriel apareció en la entrada de la cripta. Vestía ropas sencillas de viajero, pantalones de cuero oscuro, camisa de lino blanco y botas altas, pero su porte real era inconfundible. Incluso disfrazado, emanaba una autoridad natural que hacía vibrar el aire a su alrededor con energía contenida. Mi querida, dijo él, caminando directamente hacia ella y tomando sus manos entre las suyas. El tiempo es escaso. Los guardias comenzarán las rondas extras dentro de 1 hora. Iris estudió su rostro a la luz temblorosa de la lámpara. Había determinación en sus ojos color acero, pero también una tristeza profunda que le hizo comprender lo que él estaba sacrificando por ella. Gabriel no solo estaba huyendo, estaba abandonando un reino, una herencia, un destino trazado desde la cuna. ¿Estás seguro?, preguntó ella, acariciando su rostro con ternura. Una vez que partamos, no habrá regreso. Mi certeza está aquí, respondió él, cubriendo la mano de ella con la suya y presionándola contra su corazón. Todo lo demás puede reconstruirse, pero tú eres insustituible. Tomás carraspeó discretamente, recordándoles la urgencia de la situación. El carruaje está preparado en el bosque de robles, más allá del muro este, les informó, entregando una pequeña mochila de cuero a Gabriel. Provisiones para 3 días, monedas de oro y mapas de los caminos secundarios hacia la frontera francesa. Gabriel asintió gravemente, colgándose la mochila al hombro. Tomás, su lealtad nunca será olvidada, dijo él, abrazando al viejo jardinero con sinceridad conmovedora. Vayan con Dios, Alteza, murmuró Tomás, lágrimas brillando en sus ojos cansados. Y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra un modo de florecer. Dejaron la cripta en silencio, emergiendo hacia una noche que parecía conspirar a su favor. Las nubes cubrían completamente las estrellas, creando una oscuridad protectora que los envolvió como un manto negro. El perfume de los lirios nocturnos se intensificó, como si las flores estuvieran bendiciendo su huida. Gabriel tomó su mano, entrelazando sus dedos con una firmeza que transmitía seguridad y determinación. Juntos, comenzaron a caminar cautelosamente por los canteros, evitando los senderos principales y manteniéndose siempre en la sombra de los árboles antiguos. El bosque de robles quedaba a 15 minutos de caminata, pero cada paso parecía una eternidad. Iris podía oír su propio corazón latiendo tan fuerte que temía que los guardias pudieran escucharlo incluso a distancia. La hierba mojada de rocío resbalaba bajo sus pies, y agradeció silenciosamente haber elegido usar sus botas más silenciosas. Cuando avistaron la silueta del carruaje entre los árboles, un alivio temporal invadió sus corazones. Era un vehículo sencillo pero robusto, tirado por 2 caballos oscuros que parecían fantasmas en la oscuridad. El cochero, una figura encapuchada que Iris no reconoció, les hizo señas discretamente. Ya casi llegamos, susurró Gabriel, apretando su mano con aliento. Fue en este momento de esperanza renovada que el destino decidió poner a prueba su determinación. Una rama seca crujió detrás de ellos, seguida del sonido inconfundible de botas militares sobre hojas secas. Gabriel se detuvo inmediatamente, su cuerpo tensándose como el de un felino listo para atacar. Alteza, llamó una voz familiar, cargada de falsa cortesía. Se volvieron lentamente para encontrar a Rodrigo, un mensajero real conocido por su ambición desmedida y lealtad cuestionable.
El hombre delgado y nervioso emergió de las sombras cargando una linterna que se balanceaba en su mano temblorosa, creando patrones danzantes de luz y oscuridad entre los árboles. «Rodrigo», dijo Gabriel, su voz controlada pero peligrosa. «¿Qué haces aquí a esta hora?» «Mi deber, Alteza», respondió el mensajero, una sonrisa maliciosa curvando sus labios finos. «Tengo órdenes expresas de vigilar movimientos inusuales en los jardines reales». Iris sintió la sangre helarse en sus venas. Habían sido traicionados. Alguien en la corte había sospechado sus planes y había enviado a Rodrigo a espiarlos. «¿Qué tipo de órdenes?», preguntó Gabriel, dando un paso protector frente a Iris. «Órdenes para impedir que ciertos elementos perturbadores abandonen el palacio sin autorización», respondió Rodrigo, llevando un silbato de plata hasta los labios. El sonido agudo y penetrante cortó la noche como un cuchillo, resonando por todo el complejo real y alertando a todos los guardias de turno. Iris comprendió inmediatamente que tenían solo minutos antes de que los soldados rodearan completamente el área. «¡Corre!», gritó Gabriel, tirando de ella hacia el carruaje. Se lanzaron a través del bosque mientras el sonido del silbato continuaba desgarrando la tranquilidad nocturna. Detrás de ellos, Rodrigo gritaba órdenes y direcciones, su voz histérica convirtiéndose en un faro sonoro para cualquier guardia que los estuviera buscando. El carruaje estaba a solo 50 metros cuando el cielo se abrió súbitamente, descargando una lluvia torrencial que transformó el suelo en barro resbaladizo. El agua helada empapó sus ropas en segundos, pero también ofreció una ventaja inesperada: el ruido de la tormenta enmascaró sus pasos apresurados. «¡Por aquí!», gritó el cochero encapuchado, gesticulando urgentemente. Gabriel ayudó a Iris a subir al carruaje mientras la lluvia convertía sus cabellos en hebras oscuras pegadas al rostro. Sus manos estaban mojadas y resbaladizas, pero logró impulsarla dentro del vehículo antes de saltar tras ella. «Vámonos», ordenó al cochero. El carruaje comenzó a moverse, las ruedas patinando en el barro antes de encontrar tracción. A través de la pequeña ventana trasera, Iris podía ver antorchas acercándose entre los árboles, como luciérnagas furiosas en la oscuridad tormentosa. Pero aún no estaban a salvo. Para alcanzar el camino principal, necesitarían pasar por la puerta este del palacio, donde ciertamente habría guardias alertados por el silbato de Rodrigo. «Gabriel», dijo ella, sujetando su brazo mojado. «¿Y si no logramos pasar la puerta?». «Lo lograremos», respondió él, sus ojos brillando con determinación férrea. «Porque no hay alternativa». El carruaje se balanceó violentamente al atravesar un charco particularmente profundo, salpicando barro por todos lados. Iris se aferró al asiento de cuero, sintiendo el corazón dispararse con cada sacudida y curva abrupta. Entonces avistaron la puerta este adelante, iluminada por antorchas que crepitaban bajo la lluvia intensa. Como Gabriel había previsto, 4 guardias reales estaban posicionados estratégicamente, sus lanzas brillando amenazadoramente en la luz dorada. «¡Alto!», gritó uno de los soldados, alzando la mano cuando el carruaje se acercó. El cochero redujo la velocidad, pero no se detuvo completamente. En su lugar, Gabriel emergió parcialmente de la ventana, asumiendo su porte real más autoritario incluso empapado por la lluvia. «Soy el príncipe Gabriel de Borbón», declaró, su voz cortando el ruido de la tormenta. «Abran la puerta inmediatamente». Los guardias vacilaron, claramente confundidos entre las órdenes conflictivas que habían recibido. Por un momento, el respeto automático por la autoridad real pareció prevalecer. «Alteza», dijo el líder de los guardias, haciendo una reverencia mojada. «Tenemos órdenes de». «Sus órdenes no se aplican a mí», cortó Gabriel. «Ahora apártense».
El cochero aprovechó la vacilación de los soldados para acelerar nuevamente, pasando por la puerta parcialmente abierta antes de que cualquiera pudiera reaccionar adecuadamente. Iris oyó gritos de protesta detrás de ellos, pero el carruaje ya ganaba velocidad en el camino principal. Fue entonces cuando Gabriel la atrajo hacia sus brazos, sus ropas empapadas sin importar ante la necesidad urgente de sentirla cerca. La lluvia goteaba de sus cabellos oscuros mientras se inclinaba sobre ella, sus ojos color acero brillando con una intensidad que le hizo olvidar momentáneamente el peligro que los rodeaba. «Lo logramos», susurró él, sus manos temblando mientras acariciaba su rostro mojado. «Lo logramos», repitió ella, aún sin poder creer que estuvieran realmente libres. Entonces, ahí en el carruaje bamboleante, bajo la lluvia torrencial que lavaba sus lágrimas de alivio, Gabriel se inclinó y capturó sus labios con un beso que selló todas las promesas no dichas entre ellos. Sus bocas se encontraron con una pasión desesperada, saboreando el gusto dulce de la libertad mezclado con el agua de lluvia que se deslizaba por sus rostros. El beso se profundizó, convirtiéndose en una declaración silenciosa de que enfrentarían juntos cualquier desafío que los esperara. Iris podía sentir el corazón de Gabriel latiendo contra su pecho, rápido y fuerte como el galope de los caballos que los llevaban lejos de todo lo que conocían. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeantes, Gabriel presionó su frente contra la de ella. «No importa a dónde vayamos», murmuró él, su voz ronca de emoción. «Haremos de ese lugar nuestro hogar». «Nuestro hogar», repitió ella, acariciando sus mejillas mojadas. «Donde plantaremos los lirios de Valencia y construiremos una vida que nadie podrá quitarnos». El carruaje continuó su viaje a través de la noche tormentosa, llevándolos lejos de Madrid, lejos de la corte, lejos de todo lo que representaba separación e imposibilidad. Detrás de ellos, las luces del Palacio Real desaparecieron en la oscuridad, como estrellas que se extinguen al amanecer. Pero mientras se acurrucaban uno en los brazos del otro, escuchando el ruido rítmico de las ruedas sobre el camino mojado, Iris no podía apartar completamente una sensación inquietante. El cochero encapuchado aún no había revelado su identidad, y algo en su postura silenciosa despertaba un instinto de alerta que no podía ignorar. «Gabriel», susurró ella, señalando discretamente hacia la figura misteriosa que conducía su huida. «¿Confías en él?». Gabriel siguió su mirada y frunció el ceño. En la prisa de la huida, no había cuestionado la identidad del hombre que Tomás había dispuesto para conducirlos a la seguridad. «Tomás dijo que era confiable», murmuró él, pero su voz llevaba una nota de incertidumbre. Como si hubiera oído su conversación susurrada, el cochero se volvió ligeramente, ofreciéndoles un perfil que permanecía frustrantemente sombrío bajo la capucha mojada. «No se preocupen», dijo él, su voz extrañamente familiar. «Pronto llegarán al destino». Iris sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con sus ropas mojadas. Había algo en la entonación de esas palabras que despertó una memoria perturbadora, pero no lograba identificar exactamente qué. Mientras el carruaje continuaba a través de la noche tormentosa hacia un futuro incierto, una pregunta rondaba sus pensamientos: ¿hacia dónde exactamente los estaba llevando aquel cochero misterioso? ¿Y por qué tenía la sensación creciente de que su huida podría estar conduciéndolos directamente hacia una trampa aún más peligrosa? El juicio de las flores. La villa de Esperanza se alzaba solitaria entre olivos centenarios, sus muros de piedra clara abrazados por vides que parecían proteger a los fugitivos del mundo hostil que habían dejado atrás. Durante 3 semanas, Gabriel e Iris vivieron allí como marido y mujer ante Dios, plantando los lirios de Valencia en el jardín amurallado y descubriendo que el amor florecía aún más intensamente lejos de las miradas juzgadoras de la corte. El cochero misterioso se había revelado como Padre Joaquín, un clérigo progresista que apoyaba secretamente las uniones basadas en el amor verdadero.
Su villa aislada se había convertido en refugio para otras parejas que desafiaron las convenciones sociales, y sus muros de piedra guardaban historias de pasiones que trascendieron barreras de clase y tradición. Pero la paz idílica fue interrumpida una mañana dorada de septiembre, cuando Gabriel emergió de su despacho improvisado cargando una carta cuyo sello real hacía temblar visiblemente sus manos. Iris, que regaba los lirios recién plantados, soltó inmediatamente la regadera de barro al ver su expresión grave. «Ha llegado una convocatoria oficial», dijo él, su voz cargada de una mezcla compleja de aprensión y determinación. «Mi padre exige nuestro regreso para un juicio formal». Ella se acercó, limpiándose las manos sucias de tierra en el delantal de lino que usaba para cuidar el jardín. El perfume dulce de los lirios que habían plantado juntos flotaba a su alrededor como una bendición silenciosa. «¿Qué tipo de juicio?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Un tribunal real para determinar si nuestra relación representa traición a la corona o», titubeó, buscando palabras que suavizaran la brutalidad de la situación, «si hay circunstancias atenuantes que justifiquen nuestra unión». Iris sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Tras semanas de felicidad sencilla, la realidad política volvía a amenazar su mundo recién construido. ¿Y si no vamos? «Seremos declarados traidores de la corona para siempre», respondió Gabriel, tomando sus manos entre las suyas. «Nunca más podremos pisar suelo español, y yo perderé definitivamente cualquier derecho a la sucesión». Ella estudió su rostro a la luz dorada de la mañana. Durante aquellas semanas en la villa, había aprendido a reconocer cada matiz de sus expresiones, y ahora veía algo que la tranquilizó. Gabriel no estaba simplemente resignado al juicio, estaba preparado para luchar. «Tienes un plan», afirmó ella, no como pregunta. Una sonrisa determinada curvó sus labios, esa expresión que ella había aprendido a asociar con sus momentos de mayor brillantez estratégica. «Lo tengo», confirmó él, conduciéndola hasta el despacho donde había pasado días escribiendo febrilmente. La pequeña sala estaba transformada en un centro de operaciones. Cartas cuidadosamente organizadas cubrían la mesa de roble, junto con documentos antiguos, dibujos botánicos detallados e incluso algunos de los lirios de Valencia prensados entre páginas de pergamino. «Durante estas semanas, escribía todos los botánicos influyentes de Europa», explicó Gabriel, mostrándole una pila de correspondencia sellada. «Solicité testimonios sobre la importancia científica de tu conocimiento sobre lirios híbridos». Iris tomó una de las cartas, reconociendo el nombre del remitente como el del famoso profesor Heinrich von Strasbourg, de la Universidad de Heidelberg. «La señorita de la Croix demuestra un conocimiento extraordinario sobre hibridación de lirios que rivaliza con los mejores especialistas europeos», leyó en voz alta, su voz vacilando de emoción. «Su pericia representa un valor inestimable para cualquier jardín real que busque la excelencia botánica». «Hay 12 cartas similares», dijo Gabriel con orgullo. «Cada una confirmando que no eres simplemente una florista común, sino una verdadera científica de la botánica». Le mostró entonces una segunda pila de documentos. «También contacté con cortesanos que presenciaron nuestros encuentros», continuó. «Hombres y mujeres de honor que pueden atestiguar que nuestra relación siempre fue respetuosa y basada en afinidad intelectual genuina». Iris sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Gabriel había pasado 3 semanas no solo viviendo su amor, sino construyendo metódicamente una defensa que pudiera proteger su futuro juntos. «Y esto», dijo él, retirando cuidadosamente un objeto envuelto en seda dorada, «es nuestra prueba más poderosa». Desdobló el tejido revelando una pintura en miniatura que la hizo suspirar de admiración. Era el emblema real de la Casa de Borbón, pero ejecutado enteramente con pigmentos extraídos de lirios verdaderos. Los colores vibrantes, púrpura profundo, dorado luminoso, blanco perlado,
creaban una obra de arte que trascendía la mera heráldica para convertirse en declaración de amor a la propia esencia de la realeza española. ¿Pintaste esto tú?, susurró ella, tocando delicadamente la superficie de la pintura. Lo pintamos nosotros, la corrigió él, sonriendo con ternura. Usé técnicas que me enseñaste para extraer pigmentos de los lirios. Cada color de este emblema fue creado con flores que crecieron bajo tus cuidados. La magnitud del gesto la emocionó profundamente. Gabriel había literalmente unido su pericia botánica al símbolo máximo de su linaje real, creando una fusión perfecta de sus dos mundos. ¿Cuándo partimos hacia Madrid?, preguntó ella, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Mañana al amanecer, respondió él. El juicio está fijado para dentro de 3 días. Iris asintió, una determinación férrea sustituyendo cualquier miedo que pudiera haber sentido. Entonces hoy plantaremos los últimos lirios de Valencia, dijo ella. Para que este lugar permanezca floreciente mientras estemos ausentes. Pasaron el día cuidando el jardín que habían creado juntos, cada gesto cargado de significado silencioso. Los lirios de Valencia se habían adaptado maravillosamente al suelo español, sus pétalos nacarados capturando la luz dorada del atardecer como promesas de eternidad. Cuando el sol se puso tras los olivos, se sentaron en el banco de piedra que Gabriel había construido con sus propias manos, contemplando su pequeño paraíso. Independientemente de lo que ocurra en el juicio, dijo él, entrelazando sus dedos, esta villa siempre será nuestro primer hogar verdadero. El lugar donde aprendimos que el amor puede florecer en cualquier suelo, concordó ella, apoyando la cabeza en su hombro. 3 días después, la sala del Trono Real de Madrid estaba repleta de una atmósfera cargada de expectación y tensión política. Los cortesanos susurraban tras los abanicos, embajadores extranjeros observaban con interés diplomático. Y miembros del Consejo Real mantenían expresiones cuidadosamente neutras mientras aguardaban a la pareja controvertida. Iris había elegido usar un vestido de seda blanca bordado con hilos dorados, sobre el cual se puso un velo de encaje que había pertenecido a su madre, la única herencia que poseía de su familia. Sus manos, aún ligeramente manchadas por la tierra del jardín, sujetaban un pequeño ramo de lirios de Valencia que habían florecido aquella mañana. Gabriel, a su lado, vestía el uniforme de gala de la Casa de Borbón, casaca azul marino con bordados dorados, con decoración real en el pecho, y la espada ceremonial que simbolizaba su linaje. Pero sus ojos estaban fijos no en las magnificencias de la corte, sino en la mujer que caminaba a su lado. Cuando entraron en la sala tomados de la mano, un silencio absoluto descendió sobre la asamblea. Incluso los susurros cesaron ante la imagen que presentaban, un príncipe y una florista unidos no solo por el amor, sino por una dignidad compartida que desafiaba cualquier cuestionamiento sobre la idoneidad de su unión. El rey Fernando VII ocupaba su trono dorado, la corona real capturando la luz de los candelabros y proyectando rayos coloridos por las paredes de mármol. Sus ojos, del mismo acero que los de su hijo, estudiaron a la pareja con una intensidad que hizo que Iris sintiera como si su alma estuviera siendo examinada. Príncipe Gabriel de Borbón, declaró el rey, su voz resonando por la sala. Te presentas ante esta corte acusado de abandonar tus deberes reales y comprometer el honor de la corona a través de una unión inadecuada. Gabriel dio un paso adelante, pero mantuvo la mano de Iris firmemente entrelazada con la suya. Majestad, respondió él, su voz clara y fuerte. Vengo ante esta corte no para negar mis sentimientos, sino para probar que honran, en lugar de comprometer, los valores de la Casa de Borbón. Un murmullo recorrió la asamblea. El rey alzó la mano, exigiendo silencio. Presenta tus pruebas, le ordenó. Gabriel hizo una seña, y un paje trajo una bandeja dorada que contenía todos los documentos que había preparado cuidadosamente.
Una por una, las cartas de los botánicos europeos fueron leídas en voz alta, cada testimonio construyendo un retrato de Iris como una verdadera erudita de la ciencia botánica. Su pericia en hibridación supera la de muchos académicos que han estudiado durante décadas, leyó el secretario real, su voz cargándose de creciente admiración. La recomiendo sin reservas para cualquier puesto que exija conocimiento avanzado de horticultura. Cuando todas las cartas fueron presentadas, Gabriel retiró cuidadosamente la pintura en miniatura del emblema real. Majestad, dijo él, acercándose al trono, esta obra fue creada enteramente con pigmentos extraídos de lirios cultivados por la señorita de la Croix. Cada color que compone el símbolo de nuestra casa fue producido a través de su conocimiento científico. El rey tomó la pintura en sus manos, estudiándola con creciente fascinación. La luz de los candelabros hacía danzar los colores como joyas líquidas, e Iris pudo ver admiración genuina surgiendo en sus ojos reales. Extraordinario, murmuró él. La calidad rivaliza con los mejores artistas de la corte. Más que eso, Majestad, dijo Gabriel. Es una demostración de cómo diferentes talentos pueden unirse para honrar nuestra herencia real de maneras innovadoras. El rey se volvió entonces hacia Iris, quien sintió que su corazón se aceleraba bajo el escrutinio real. Señorita de la Croix, dijo él. Hable por sí misma. ¿Por qué debería esta corte aceptar una unión que desafía siglos de tradición? Iris sintió que todas las respiraciones de la sala se suspendían en expectación. Este era el momento decisivo, cuando sus propias palabras determinarían el destino de su amor. Majestad, comenzó ella, su voz temblando inicialmente, pero ganando fuerza según continuaba, no vengo ante esta corte a reivindicar derechos que no poseo, sino ofreciendo dones que puedo contribuir. Alzó el ramo de lirios de Valencia, sus pétalos nacarados capturando la luz dorada. Estas flores crecieron de bulbos que se consideraban perdidos para siempre, continuó ella. A través del cuidado, el conocimiento y el amor verdadero, florecieron de nuevo. Creo que lo mismo puede ocurrir con las tradiciones, no necesitan morir, sino que pueden evolucionar y florecer de maneras nuevas y hermosas. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Iris podía sentir el peso de cientos de miradas, pero mantuvo su enfoque en el rey, quien la estudiaba con una intensidad que le hacía sentir tanto terror como esperanza. Finalmente, el rey Fernando VII se levantó de su trono, creando un momento de suspense que pareció durar una eternidad. Cuando habló, su voz llevaba una autoridad que hizo que las propias piedras de la sala parecieran vibrar. Durante mi reinado, declaró él, he presenciado muchas uniones basadas en conveniencia política que resultaron en amargura y fracaso. Raramente he visto una demostración tan convincente de compatibilidad genuina basada en respeto mutuo y valores compartidos. Iris sintió que las piernas le flaqueaban de alivio, pero Gabriel apretó su mano, transmitiéndole fuerza y esperanza. Las pruebas presentadas demuestran que la señorita de la Croix posee no solo belleza y virtud, continuó el rey, sino conocimientos que pueden beneficiar a los jardines reales y, por extensión, al reino de España. Caminó hasta la pareja, deteniéndose ante ellos con una expresión que mezclaba severidad paternal con admiración creciente. En cuanto a ti, hijo mío, dijo él, dirigiéndose a Gabriel, tu elección demuestra que valoras el carácter por encima de la conveniencia, el amor por encima de la ambición política. Estas son cualidades que honran nuestro linaje. El rey se volvió hacia la asamblea, elevando su voz para que todos pudieran oír claramente. Por tanto, es mi decreto real que el príncipe Gabriel de Borbón y la señorita Iris de la Croix tienen mi bendición para su unión, declaró solemnemente. Pues donde germine amor verdadero y valor genuino, debe florecer la justicia. La sala estalló en aplausos y exclamaciones. Cortesanos que habían susurrado críticas ahora expresaban admiración,
e incluso los miembros más conservadores del Consejo Real parecían impresionados por la elocuencia de la defensa. Iris sintió lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas mientras Gabriel la abrazaba ante toda la corte. El perfume de los lirios de Valencia se mezclaba con el incienso real, creando una fragancia que sabía que recordaría para siempre como el aroma de la victoria del amor sobre el prejuicio. «Hay una condición», añadió el rey, haciendo que el silencio retornara gradualmente. Iris y Gabriel se volvieron hacia él, corazones latiendo al unísono. «La señorita de la Croix será nombrada botánica real oficial», anunció él, una sonrisa real curvando sus labios. «Sus conocimientos serán utilizados para expandir y mejorar los jardines de todos los palacios españoles. Y», continuó él, mirando directamente a Gabriel, «tú, hijo mío, serás responsable de supervisar la creación de un programa de educación botánica que pueda implementarse en todo el reino». Era más de lo que habían osado soñar. No solo su unión fue aceptada, sino que recibió un propósito oficial que honraba tanto el amor como el talento de ambos. Cuando finalmente dejaron la sala del trono como pareja oficialmente reconocida, Iris llevaba no solo el ramo de lirios, sino también el pergamino real que formalizaba su nueva posición en la corte. «Lo conseguimos», susurró ella, aún medio incrédula. «Lo conseguimos», concordó Gabriel, besando suavemente su frente. «Y ahora comenzamos una nueva aventura, demostrar que el amor y el conocimiento pueden florecer juntos en los jardines más formales de la realeza». Mientras caminaban por los pasillos del palacio hacia los jardines donde todo había comenzado, Iris sintió que llevaba no solo una nueva posición, sino también la responsabilidad de mostrar que algunas tradiciones, como flores bien cuidadas, pueden evolucionar y florecer de maneras aún más hermosas cuando son nutridas por amor verdadero. Pero incluso en la alegría de la victoria, una pequeña sombra se cernía en su mente. La marquesa de Villena había estado visiblemente ausente del juicio. E Iris no podía apartar la sensación de que la mujer vengativa no aceptaría fácilmente su derrota. ¿Qué nueva amenaza estaría siendo tramada en los pasillos sombríos del palacio, y cómo podría proteger la felicidad que habían conquistado con tanto esfuerzo? El jardín de los prometidos. El patio de las reminiscencias había permanecido abandonado durante décadas, sus arcadas góticas cubiertas por hiedras silvestres y sus fuentes de mármol agrietadas por el tiempo y el abandono. Cuando el rey Fernando VII condujo a Gabriel e Iris por las puertas de hierro oxidado en una mañana dorada de octubre, el espacio exhalaba una melancolía poética que tocó profundamente el corazón de ambos. «Este patio fue creado por mi bisabuelo para su consorte favorita», explicó el rey, caminando sobre piedras irregulares cubiertas de musgo. «Tras la muerte de ella, nadie más tuvo valor de cultivar flores aquí. Dicen que el luto transformó la tierra en suelo estéril». Iris se arrodilló y tomó un puñado de la tierra oscura, sintiendo su textura entre los dedos. Contrariamente a las supersticiones palaciegas, reconoció inmediatamente el potencial extraordinario de aquel suelo, rico en nutrientes acumulados, protegido de los vientos fuertes por las paredes altas, con drenaje perfecto a través de las piedras antiguas. «Esta tierra no está estéril», murmuró, alzando los ojos hacia Gabriel con creciente emoción. «Solo está esperando el amor correcto para florecer de nuevo». Gabriel se acercó, arrodillándose a su lado y cubriendo sus manos sucias de tierra con las suyas propias. El gesto simple, pero profundamente simbólico, hizo sonreír al rey con una ternura paternal que rara vez demostraba públicamente. «Entonces es vuestro, hijo mío», dijo Fernando VII, extendiéndoles las llaves ornamentadas del patio. «Transformad este lugar olvidado en algo que honre tanto la memoria como el futuro». Durante las semanas siguientes, el patio de las reminiscencias se transformó en el centro de una actividad febril. Iris se sumergió en cuerpo y alma en el proyecto, su mente científica creando un diseño que era simultáneamente obra de arte y mapa emocional de su jornada de amor.
Gabriel contrató a los mejores jardineros de Madrid, pero se mantuvo al lado de Iris en cada etapa del proceso, aprendiendo de ella los secretos de la tierra y descubriendo que había una sensualidad única en trabajar codo a codo bajo el sol español, sus manos encontrándose mientras plantaban bulbos que simbolizaban esperanzas compartidas. Allí, dijo ella una tarde, señalando un rincón sombreado cerca de la entrada principal, será el cantero de la redención. Gabriel frunció el ceño, no comprendiendo inicialmente su visión. Plantaremos lirios morados oscuros, explicó ella, sus ojos dorados brillando de emoción, para representar el momento en que mis flores fueron pisoteadas en el salón de los espejos. Pero alrededor de ellas, lirios dorados crecerán como símbolos de vuestra heroica intervención. Y en el centro, los más hermosos lirios blancos que simbolizan nuestro amor triunfante. La belleza conceptual de la idea lo emocionó profundamente. Iris no estaba simplemente creando un jardín, sino un libro viviente donde cada cantero narraba un capítulo de superación y amor verdadero. ¿Y allí?, preguntó él, señalando el centro del patio, donde una fuente circular había sido restaurada con mármol nuevo. El cantero del primer encuentro, respondió ella, sonriendo con una ternura que hacía acelerar su corazón. Lirios blancos puros, como la inocencia de nuestros primeros momentos juntos, rodeados por un anillo de lirios color rosa que representan el despertar del amor. Conforme pasaban los días, el jardín cobraba forma y vida. Trabajadores especializados restauraron las arcadas góticas, limpiaron los senderos de piedra e instalaron un sistema de riego discreto que Gabriel había investigado en tratados italianos de ingeniería hidráulica. Iris supervisaba cada plantación personalmente, sus manos conociendo íntimamente cada bulbo que era colocado en el suelo bendito. El aroma terroso de la tierra recién removida se mezclaba con el perfume delicado de las primeras flores que comenzaban a brotar, creando una sinfonía olfativa que impregnaba sus ropas y cabellos. «Mirad», dijo ella una mañana, llamando a Gabriel para observar pequeños brotes verdes emergiendo del suelo. Los lirios de Valencia se están adaptando perfectamente. Él se arrodilló a su lado, maravillado con la transformación. Donde antes había solo tierra desnuda, ahora crecían hileras organizadas de vida verde, cada una prometiendo colores futuros que transformarían completamente la atmósfera del patio. ¿Cuánto tiempo hasta que florezcan completamente?, preguntó él, acariciando delicadamente uno de los plantones. Para la ceremonia de inauguración, respondió ella, calculando mentalmente los ciclos de crecimiento. Si todo marcha según lo planeado, tendremos un jardín en plena floración. La ceremonia había sido idea del propio rey, que deseaba oficializar públicamente la transformación del espacio y la nueva posición de Iris en la jerarquía real. Se enviaron invitaciones a botánicos de toda Europa, diplomáticos de las cortes amigas y, naturalmente, toda la nobleza española. Durante las 3 semanas que precedieron al evento, Iris trabajó intensamente no solo en el jardín, sino también en su traje ceremonial. Con la ayuda de costureras reales, creó un vestido que era una obra maestra de simbolismo, seda blanca bordada con hilos dorados que formaban patrones de lirios estilizados. Cada flor representando una de las variedades que había cultivado en su nuevo jardín. Gabriel, por su parte, colaboró con orfebres reales para crear una pieza única que había mantenido en secreto absoluto, una corona delicada hecha enteramente de oro batido y moldeado para imitar pétalos de lirio, con pequeños diamantes incrustados que capturarían y reflejarían la luz como gotas de rocío matinal. En la mañana de la ceremonia, el Jardín de los Lirios Eternos, como había sido oficialmente nombrado, presentaba un espectáculo que superó incluso las expectativas más optimistas de Iris. Cada cantero explotaba en colores vibrantes que parecían palpitar con vida propia, púrpuras profundos, dorados luminosos, blancos nacarados, rosas delicados.
y los tornasolados únicos de los lirios de Valencia que brillaban como joyas bajo la luz dorada de la mañana. Senderos de piedra serpenteaban entre los canteros, creando un laberinto perfumado que invitaba a la exploración contemplativa. Fuentes restauradas murmuraban melodías acuáticas que se armonizaban con el zumbido suave de las abejas que ya habían descubierto el nuevo paraíso floral. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía, sus exclamaciones de admiración resonando por las arcadas mientras descubrían cada sección del jardín. Embajadores franceses fotografiaban obsesivamente los lirios híbridos, botánicos alemanes tomaban notas frenéticas sobre técnicas de cultivo. E incluso los cortesanos más cínicos parecían genuinamente impresionados con la transformación artística del espacio. Extraordinario, murmuró el profesor Heinrich von Strasbourg, examinando los lirios de Valencia a través de una lupa. Nunca he visto esta variedad prosperando fuera de su hábitat natural. ¿Qué técnicas habéis utilizado? Iris, radiante en su vestido ceremonial, explicó pacientemente los métodos de adaptación gradual que había desarrollado, su voz cargada de pasión científica que cautivaba incluso a los oyentes más reticentes. Gabriel la observaba desde lejos, su corazón llenándose de orgullo al ver cómo se había transformado naturalmente en la anfitriona perfecta, educada pero accesible, conocedora pero humilde, hermosa pero no vanidosa. La mujer tímida que había conocido en el Salón de los Espejos había evolucionado hacia una verdadera dama de la corte sin perder nada de su esencia auténtica. Cuando la campana de la torre sonó las 3 de la tarde, el rey hizo una señal discreta, y Gabriel comprendió que había llegado el momento de la ceremonia principal. Se había construido un estrado de madera en el centro del jardín, rodeado por los canteros más exuberantes, creando un escenario natural de belleza incomparable. «Damas y caballeros», anunció el rey Fernando VII, su voz cargada de autoridad real que silenció inmediatamente todas las conversaciones. Nos reunimos hoy para ser testigos no solo de la transformación de un espacio físico, sino de la celebración de valores que honran nuestra corte: amor, dedicación, conocimiento y belleza. Iris sintió que sus manos temblaron ligeramente mientras Gabriel la conducía hasta el estrado. El perfume intenso de los lirios a su alrededor creaba una atmósfera casi mágica, y podía sentir el peso de cientos de miradas aprobadoras sobre sí. La señorita Iris de la Croix, continuó el rey, ha demostrado que la verdadera nobleza no reside en títulos heredados, sino en talento cultivado y carácter ejemplar. Gabriel se colocó frente a ella, retirando cuidadosamente el estuche de terciopelo de la corona que había mandado crear. A la luz del sol, los diamantes incrustados en el oro centelleaban como estrellas, mientras que la delicadeza del trabajo artesanal hacía que la pieza pareciera más orgánica que fabricada. Como si hubiera crecido naturalmente de las flores. Iris, dijo él, su voz emocionada pero firme, cuando nos conocimos en este palacio, vuestras flores fueron pisoteadas por aquellos que no comprendían su verdadera belleza. Alzó la corona, posicionándola cuidadosamente sobre sus cabellos castaño claros que habían sido elaboradamente trenzados con pequeños lirios naturales. Hoy, ante esta corte y ante Dios, continuó él, elevando la voz para que todos pudieran oír, os proclamo oficialmente guardiana de las flores reales. Y prometo solemnemente que jamás permitiré que vuestras creaciones sean nuevamente vilipendiadas. La corona se asentó perfectamente, como si hubiera estado destinada desde siempre a adornar su cabeza. Iris sintió el peso delicado del oro contra sus cabellos, pero fue el peso simbólico del momento lo que la emocionó hasta las lágrimas. Y yo prometo, respondió ella, su voz clara y fuerte a pesar de la emoción, usar este título para honrar no solo las flores que cultivo, sino los valores que ellas representan: paciencia, belleza, crecimiento a través del cuidado amoroso, y la capacidad de florecer incluso en los suelos más improbables. La multitud prorrumpió en aplausos calurosos que resonaron por las arcadas góticas como truenos de aprobación.
Pétalos de lirios fueron lanzados al aire por manos jubilosas, creando una lluvia perfumada que danzaba alrededor de la pareja como bendición celestial. Gabriel tomó sus manos coronadas entre las suyas, sellando el momento con un beso que fue simultáneamente público e íntimamente privado. El sabor de sus labios se mezclaba con el perfume de las flores que los rodeaban, creando una memoria sensorial que Iris sabía que permanecería con ella para siempre. Cuando se separaron, ambos jadeantes de emoción, ella vio en sus ojos color acero no solo amor, sino también admiración profunda por la mujer en que se había transformado. Mi guardiana, susurró él, usando el título que acababa de conferirle. Mi príncipe jardinero, replicó ella, sonriendo a través de las lágrimas de alegría. El resto de la tarde pasó en un sueño dorado de felicitaciones, demostraciones botánicas y discursos elogiosos. Iris condujo visitas personales por los diferentes canteros, explicando el simbolismo detrás de cada sección y demostrando técnicas de cultivo que fascinaron incluso a los especialistas más experimentados. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el jardín en tonos dorados y púrpuras que rivalizaban con las propias flores, los últimos invitados se retiraron, dejando a Gabriel e Iris solos en su reino perfumado. Lo logramos, dijo ella, ajustando cuidadosamente la corona que había mantenido durante toda la celebración. Más que eso, respondió Gabriel, abrazándola por detrás mientras contemplaban su creación. Creamos algo eterno. Este jardín florecerá por generaciones, contando nuestra historia a todos los que sepan leerla. Iris se recostó contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo protegiéndola de la brisa fresca del atardecer. El perfume de los lirios nocturnos comenzaba a intensificarse, preparándose para su gloria bajo las estrellas. Hay algo más que debo deciros, murmuró Gabriel, su voz cargada de una emoción que ella no lograba identificar completamente. Ella se volvió en sus brazos, los ojos dorados reflejando la luz suave del crepúsculo. ¿Qué? Gabriel titubeó por un momento, como si estuviera reuniendo valor para algo monumental. Entonces, lentamente, se arrodilló ante ella en medio del jardín que habían creado juntos, retirando un pequeño estuche de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. Iris de la Croix, mi querida guardiana de las flores, dijo él, su voz temblando de emoción, habéis transformado no solo este jardín árido, sino mi corazón que también creía condenado a la esterilidad. Las manos de ella volaron para cubrirse la boca cuando comprendió lo que estaba sucediendo. El estuche se abrió para revelar un anillo de compromiso de belleza incomparable, una esmeralda central rodeada por pequeños diamantes dispuestos para imitar la forma de un lirio en plena floración. ¿Queréis casaros conmigo?, preguntó él, sus ojos color acero brillando con lágrimas de esperanza. ¿Queréis ser mi esposa, mi compañera en todos los jardines de la vida? Sí, susurró ella, extendiendo la mano temblorosa para que él colocara el anillo. Sí, 1000 veces sí. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si hubiera sido hecho específicamente para ella desde el inicio de los tiempos. Cuando Gabriel se irguió para besarla nuevamente, Iris sintió que todos los obstáculos que habían enfrentado, el desprecio inicial de la corte, las intrigas de la marquesa de Villena, sus propias inseguridades, se habían transformado en peldaños que los llevaron exactamente a donde necesitaban estar. ¿Cuándo?, preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él para sentir la solidez reconfortante del anillo contra su piel. En primavera, respondió él, sonriendo con una felicidad que parecía irradiar de cada poro. Cuando los lirios estén en su más plena floración. Nos casaremos aquí, en este jardín, rodeados de todo lo que representa nuestro viaje. Mientras caminaban de la mano por los senderos perfumados que habían creado juntos, Iris se dio cuenta de que su historia finalmente había encontrado su verdadero comienzo. Las flores pisoteadas en el salón de los espejos se habían transformado en un jardín eterno,
Así como su amor humilde e inicialmente imposible había florecido en una unión bendecida por la realeza y celebrada por toda la corte. La brisa nocturna traía consigo el perfume de los lirios nocturnos que se abrían bajo las primeras estrellas, e Iris supo, con la certeza que solo conocen los corazones completamente felices, que cada amanecer a partir de aquel momento sería una nueva oportunidad de cultivar, juntos, un amor que ya había demostrado ser capaz de transformar incluso los suelos más áridos en paraísos terrenales. ¿Qué aventuras y desafíos les aguardarán mientras planean su boda real, y cómo este amor que floreció contra todas las probabilidades continuará creciendo e inspirando a la corte española? Flores para siempre. 5 años después. El otoño dorado de 1828 tiñó el jardín de los lirios eternos con colores que rivalizaban con los más preciosos tapices del palacio. Iris, ahora condesa de Valencia por derecho matrimonial, se arrodilló graciosamente entre los arriates que había cultivado con tanto amor, sus manos expertas recogiendo los últimos bulbos de la estación con el cuidado de quien maneja tesoros inestimables. El vestido de terciopelo verde musgo, bordado con hilos dorados que formaban delicados lirios estilizados, ondeaba suavemente alrededor de sus rodillas mientras trabajaba. A los 26 años, su belleza había madurado como vino añejo, ganando una serenidad luminosa que hacía que los visitantes del jardín se detuvieran para admirarla como si contemplaran una obra de arte viviente. «Cuidado con esas raíces, Lady Beatriz», dijo suavemente, observando a una niña de 8 años que trataba de imitar sus movimientos con entusiasmo juvenil. «Son más delicadas de lo que parecen». La criatura, hija del embajador inglés, asintió solemnemente, sus rizos rubios escapándose del sombrero de paja mientras se concentraba en la tarea. A su lado, Miguel, hijo de un comerciante de especias, y la pequeña Sofía, cuyo padre trabajaba en las caballerizas reales, observaban atentamente cada gesto de la condesa. Iris sonrió al ver la mezcla armoniosa de niños nobles y plebeyos que frecuentaban sus clases de botánica todas las tardes. Había sido una de las primeras innovaciones que implementó tras convertirse oficialmente en parte de la familia real. La educación a través de las flores no conocía distinciones de cuna. Condesa, la llamó una voz familiar, cargada del cariño acumulado de 5 años de matrimonio feliz. Ella alzó los ojos para encontrar a Gabriel acercándose por el sendero de piedras, su silueta elegante recortada contra la luz dorada del atardecer. A los 32 años, se había vuelto aún más magnético, si eso era posible. La responsabilidad de gobernar había añadido una gravedad noble a sus rasgos, pero sus ojos color acero aún brillaban con el mismo amor ardiente que la había conquistado aquel día lejano en el Salón de los Espejos. «Príncipe Gabriel», exclamaron los niños a coro, abandonando temporalmente sus bulbos para hacer reverencias desalineadas. «Buen trabajo, pequeños jardineros», dijo él, revolviendo el cabello de Miguel con afecto genuino. «Están aprendiendo con la mejor maestra del reino». Iris sintió el calor familiar subir a sus mejillas ante el elogio. Incluso después de todos esos años, Gabriel aún conseguía hacerla sentir como la joven florista tímida que se había enamorado perdidamente de su gentileza. ¿Pueden los niños guardar los materiales?, preguntó él, acercándose y ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. «Me gustaría caminar con mi esposa antes de que la luz se vaya completamente». «Por supuesto», respondió ella, aceptando su mano y sintiendo el escalofrío familiar cuando sus dedos se entrelazaron. «Niños, guarden todo con cuidado en las cestas. Mañana continuaremos con la siembra de las variedades de invierno». Mientras los pequeños se ocupaban del orden con la seriedad de adultos en miniatura, Gabriel condujo a Iris por el laberinto perfumado que habían creado juntos. El jardín había crecido exponencialmente a lo largo de los años.
expandiéndose hacia patios adyacentes e incorporando especies de todos los rincones de Europa que admiradores y colegas botánicos enviaban como tributo al trabajo extraordinario de la condesa. ¿Cómo fue el consejo hoy?, preguntó ella, observando cómo la luz del poniente hacía que los diamantes de su anillo de boda centellearan como estrellas capturadas. Productivo, respondió él, deteniéndose ante la fuente central donde habían intercambiado sus primeros besos como marido y mujer. Aprobamos la construcción de 3 nuevas escuelas en las aldeas rurales. Tus ideas sobre educación universal están finalmente ganando apoyo entre los consejeros más conservadores. Iris sonrió, recordando las discusiones acaloradas de los primeros años de matrimonio, cuando sus propuestas progresistas sobre educación e igualdad social eran recibidas con escepticismo por la vieja guardia de la corte. La paciencia y la diplomacia de Gabriel, combinadas con los resultados concretos de sus proyectos educacionales, habían conquistado lentamente incluso a los opositores más férreos. ¿Y las noticias de París?, indagó ella, refiriéndose a las cartas que llegaban regularmente de botánicos franceses interesados en sus técnicas de cultivo. El profesor Dubois confirmó su presencia en el simposio de primavera, dijo Gabriel, deteniéndose para cortar un lirio dorado que había florecido fuera de estación. Está particularmente interesado en tus estudios sobre adaptación climática. Él le ofreció la flor con el mismo gesto galante que había usado 5 años antes, e Iris la aceptó con el corazón acelerado como si fuera la primera vez. Algunas cosas, reflexionó ella, eran verdaderamente inmutables. Gabriel, dijo suavemente, volviéndose para enfrentarlo completamente. Hay algo que necesito contarte. La seriedad súbita en su voz hizo que los ojos de él se entornaran ligeramente, una reacción protectiva que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Fui a ver al doctor Mendoza esta mañana, dijo ella, sus manos moviéndose instintivamente para posarse sobre el vientre aún plano. Para confirmar una sospecha que tengo desde hace algunas semanas. Gabriel se quedó completamente inmóvil, sus ojos recorriendo el rostro de ella en busca de pistas sobre lo que estaba a punto de revelar. ¿Y?, preguntó él, su voz ronca de emoción contenida. Estamos esperando un bebé, susurró ella, observando la transformación instantánea en su expresión. Un pequeño jardinero o jardinera que llegará en primavera. Por un momento que pareció durar una eternidad, Gabriel permaneció en silencio absoluto. Entonces, gradualmente, una sonrisa que comenzó pequeña y creció hasta iluminar todo su rostro se apoderó de sus rasgos. Un bebé, repitió él, como si probara el sonido de las palabras. Nuestro bebé. Nuestro bebé, confirmó ella, riendo a través de las lágrimas de alegría que comenzaban a formarse en sus ojos. Gabriel la envolvió en sus brazos con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su emoción, haciéndola girar suavemente en el aire mientras el perfume de los lirios nocturnos comenzaba a intensificarse a su alrededor. En primavera, murmuró él contra su cabello. Cuando las flores estén en plena floración. Como si el jardín estuviera celebrando con nosotros, concordó ella, recostándose contra su pecho y sintiendo el ritmo acelerado de su corazón. Permanecieron abrazados mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta del crepúsculo. El jardín a su alrededor susurraba con los sonidos nocturnos que se habían convertido en la banda sonora de su vida conyugal, el murmullo suave de las fuentes, el susurro de las hojas en la brisa, el zumbido distante de los insectos que habían encontrado santuario entre las flores. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Gabriel, apartándose ligeramente para mirar sus ojos dorados. ¿Qué? Tendremos que expandir el jardín nuevamente, dijo él, sonriendo con la travesura de un niño planeando una aventura. Un patio de juego secreto donde nuestro pequeño pueda aprender los misterios de las flores.
Iris rió, imaginando a un niño de ojos color acero y cabello castaño claro corriendo entre los arriates, las manitas aprendiendo la diferencia entre pétalos y hojas, descubriendo el milagro de la vida que brota de la tierra oscura. ¿Y si es una niña?, preguntó ella. Entonces será la futura guardiana de las flores reales, respondió él sin vacilación. Y si es niño, será el primer príncipe jardinero oficial de la historia española. Mientras caminaban lentamente por el jardín que se había convertido en el símbolo de su amor, Iris reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había traído hasta allí. La joven florista humilde que había vendido lirios en las calles de Madrid jamás podría haber imaginado que sus flores pisoteadas se transformarían en la semilla de una felicidad tan profunda y duradera. «Mira», susurró Gabriel, señalando hacia un arriate cercano donde varias parejas jóvenes paseaban tomadas de la mano, susurrándose promesas de amor bajo la luz suave de los faroles. Iris sonrió, reconociendo la escena que se repetía casi todas las noches. El jardín de los lirios eternos se había convertido en un lugar de peregrinación para enamorados de toda España, que venían a buscar inspiración en la historia de amor que había florecido contra todas las probabilidades. Algunos dejaban pequeñas notas entre las flores, otros simplemente caminaban en silencio, absorbiendo la atmósfera mágica del lugar. «A veces aún no puedo creer que todo esto sea real», confesó ella, observando a un joven caballero arrodillarse ante su amada para pedirle la mano en matrimonio, exactamente como Gabriel había hecho 5 años antes. «Es real», dijo él, besando suavemente su sien. «Y seguirá siendo real por todas las primaveras que vendrán». Mientras se dirigían de vuelta al palacio, donde una cena íntima los esperaba en sus aposentos privados, Iris llevaba consigo no solo la flor dorada que Gabriel había cortado, sino también la certeza profunda de que su historia era mucho más grande que la unión de 2 personas. Era la prueba viviente de que el amor verdadero puede transformar no solo corazones individuales, sino sociedades enteras. Los niños que frecuentaban sus clases llevarían consigo no solo conocimiento sobre botánica, sino también la comprensión de que la belleza puede florecer en los lugares más inesperados, de que la gentileza es más poderosa que la crueldad, y de que vale la pena luchar por los sueños que parecen imposibles. El bebé que crecía en su vientre sería criado en esta atmósfera de amor y esperanza, respirando desde los primeros momentos el perfume de las flores que simbolizaban la capacidad humana de crear belleza a partir de la adversidad. Esa noche, mientras Gabriel se dormía con la mano protectoramente puesta sobre su vientre, Iris permaneció despierta por un tiempo, observando por la ventana abierta los lirios nocturnos que se abrían bajo la luz de la luna llena. Cada flor que se abría era una promesa silenciosa, de que el amor que habían plantado continuaría floreciendo por las generaciones venideras, inspirando a otros corazones valientes a creer en la magia transformadora de las flores regadas con compasión. El jardín de los lirios eternos susurraba su canción de cuna a través de la brisa nocturna, e Iris se durmió con una sonrisa en los labios, sabiendo que había ayudado a plantar semillas que florecerían para siempre en el suelo fértil del amor verdadero. Fin. Y así, demostraron que incluso el ramo más humilde, cuando es regado con compasión y coraje, puede transformar no solo corazones, sino imperios enteros, floreciendo eternamente en el jardín infinito del amor. Si esta historia despertó tu pasión por los romances de época, deja un like para que sepamos que quieres más. Compártela con quien también ama un amor prohibido y suscríbete para no perderte las próximas historias de amor y muchas otras parejas extraordinarias. Hasta la próxima historia de amor y poder.